Celeida, ¿estás ahí? Sí, Ok, déjame buscar aquí la presentación tuya. Recuerden que hoy es la primera presentación y estamos viendo esto como una prueba piloto para corregir, mejorar. No la veo, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí la ven? Profesora, Sí. sí, sí. col- Profesora, colo- puedo preguntar algo. Ahorita no, hermano Josué. Anótelo y después que Celeida dé su presentación, te hace la pregunta. Anótelo ahí, yo. Ok. Ok. Doy el micrófono, Celeida. bueno, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la exégesis de Deuteronomio 8 del 1, perdón, 8 del 11 al 20. Vamos a leer el pasaje. Voy a leer en la versión Reina Valera 2009. Dice la palabra del Señor así. Deuteronomio 8, 11 al 20. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, entonces se enaltezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te condujo por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el convenio o el pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas acontecerá que si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y los sirves y te inclinas ante ellos, testifico hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. En la siguiente lámina vamos a ver el contenido de esta presentación. Vamos a hablar del autor y los destinatarios, vamos a hablar un poco de en los contextos inmediatos, trasfondo histórico-cultural, vamos a hablar de la gramática, el significado original del pasaje. Vamos a ver cuál es la influencia del género literario en la interpretación moderna del pasaje. Y por último, vamos a ver la enseñanza de este pasaje para nosotros hoy día. En la siguiente lámina, ok, el Deuteronomio significa ley o repetición de la ley. Bueno, anteriormente a esto, como ya lo había dicho Rosy, Deuteronomio pertenece al género literario que conocemos como ley. Vamos a hablar ahora un poco del autor y los destinatarios. En la siguiente lámina, vamos a hablar del autor y los destinatarios de este libro. Tenemos que este libro tiene una paternidad literaria confirmada. Este libro fue escrito por Moisés en el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias a Deuteronomio como la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento hay muchas confirmaciones de parte de Jesús. Él hace muchas referencias a la ley y también sus discípulos hacen referencia a la ley de Moisés. El último capítulo sobre la muerte de Moisés es un apéndice, quizás fue escrito por Josué, Eleazar o Samuel. Moisés fue un caudillo legislador de origen hebreo, él nació en Egipto y fue la persona que Dios escogió para liberar a su pueblo
de Egipto. Los destinatarios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Este pueblo fue esclavizado en Egipto después de la muerte de José, el hijo de Jacob. Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para ser una nación que le sirviera. Ahora vamos a ver un poco acerca del contexto en la siguiente lámina, del contexto inmediato. Ok, el pasaje que está aquí en el medio en rojo es Deuteronomio 8 del 11 al 20. El texto que le precede es Deuteronomio 8 del 1 al 10 y el texto posterior es Deuteronomio capítulo 9 del 1 al 5 y les voy a dar un breve resumen de cada uno de ellos. En cuanto al texto precedente, Deuteronomio 8 del 1 al 10, aquí Israel es llamado a una completa obediencia a Jehová, a guardar las leyes, los mandamientos y estatutos que les fueron dados a través de Moisés. Esta obediencia trae consigo una promesa. La promesa es para que vivas, seas multiplicado y entres en la tierra prometida. Otro punto importante que recalca acá en este pasaje es no olvidarse de Jehová, que los acompañó en todo el camino en el desierto. Ellos tenían que ser completamente dependientes de Jehová su Dios en las pruebas y así ellos serían introducidos en la tierra que Jehová juró a sus padres. En cuanto al pasaje posterior que está en Deuteronomio 9 del 1 al 5, aquí Israel estaba listo para pasar el Jordán e ir a conquistar la tierra que Dios le había prometido a sus padres, tierras de naciones numerosas y fuertes. Dios le amonesta que a pesar de que son naciones fuertes, Él es quien pelearía la batalla y derrotaría a las naciones como fuego consumidor. E Israel entraría y los echaría de la tierra y luego ellos poseerían esa tierra. Israel es exhortado a no pensar en su corazón que habían poseído la tierra por su propia justicia, como algo que ellos merecían. Más bien Dios les dice que es por la impiedad de esas naciones que Él las trae a juicio y las destruye y entonces ahora se las da a su pueblo. En la siguiente lámina vamos a encontrar el trasfondo histórico cultural. En cuanto al gobierno y la religión, los reyes que gobernaban en el antiguo Egipto eran los faraones. Ellos asumían funciones de carácter político y religioso. El faraón era considerado la encarnación del dios Horus, que era una divinidad importante para ellos. En cuanto a su religión, ellos eran politeístas. Ellos adoraban a muchísimos dioses que estaban inspirados en la naturaleza más que todo. Y en cuanto a Israel, tenía un gobierno teocrático, ya que estaba bajo el mandato de Dios. Vamos a hablar ahora de la geografía. En la siguiente lámina les muestro un mapa de la travesía que donde ellos caminaron pues esos 400 años desde que salieron de Gosén hasta llegar hasta Moab, que fue donde se le da esta repetición de la ley. Vamos a pasar a la siguiente página, a la siguiente lámina. Bueno, en cuanto a la geografía, después que ellos salieron de Egipto, los israelitas vagaron durante 40 años por el desierto. Este era un desierto grande, inspiraba temor con serpientes venenosas, como lo dice el pasaje en el Deuteronomio 8:15, escorpiones con suelos sedientos, donde no había agua. Las regiones eran bastante áridas y deshabitadas. En ocasiones allí habitaban grupos de nómadas que deambulaban por estas regiones y también las hacían un poco peligrosas. Eran tierras de zarzales y abrojos, los lotos espinosos, matorrales espinosos, esto lo nombra en Génesis 21:14 y Éxodo 3:1. A excepción de algunos oasis de la península de Sinaí, en su mayor parte era un desierto de arena, guijarros y rocas. La vegetación era exigua, es decir, era poca. Los israelitas no hubiesen podido sobrevivir en estas tierras sin la protección de Jehová Dios. En cuanto a los factores sociales y culturales, los israelitas vivían en tiendas, los israelitas eran esclavos, habitaron en Egipto durante 430 años. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos llevaban plata, llevaban oro, llevaban vestidos, llevaban animales. Recordemos que ellos le pidieron esto a los egipcios cuando ellos salieron.
Estos egipcios que querían que ellos salieran de sus tierras, le daban todo lo que ellos pedían, según Éxodo 12, 35 y 36. 12 versículos 35 al 36. En el desierto vivían en tiendas y Dios los sustentó con maná y agua que les dio de forma milagrosa. En la siguiente lámina vamos a hablar acerca de las palabras clave. La palabra que yo escogí fue enorgullezca, que está en el versículo 14 de este capítulo 8. Dice en la versión Reina Valera 1960, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En cuanto a la gramática, encontramos que este es un mandato atenuado. Bueno, disculpen. La palabra enorgullecer significa estar elevado, levantarse, altivo, enaltecerse o exaltarse. Es la palabra ram que aparece aquí en el circulito rojo. Vamos a ver en cuanto a la gramática. Encontramos que en la siguiente lámina. Ya va, que no avanza. Ah, se quedó, se Ajá. quedó allí. Ok. Este es un mandato atenuado. Es una exhortación que les da Moisés al pueblo de Israel cuando les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, estatutos y decretos que te ordeno hoy, de acuerdo al versículo 11 de este capítulo. En la siguiente página, en la siguiente lámina, vamos a encontrar entonces cuál es el significado original del pasaje. Entonces, en esta oportunidad, en este pasaje, Moisés exhorta al pueblo de Israel en cuanto a algo tan importante como lo es no olvidarse de Jehová su Dios, ya que si ellos no tenían en cuenta a Dios y se olvidaban de él, conllevaba al orgullo, que se podía crear en sus corazones altivez y autosuficiencia, al pensar que todas las riquezas materiales, como dice allí, buenas casas en las que habiten, aumento en sus animales, en sus vacas, en sus ovejas, en sus ganados, aumento de plata, oro y abundancia de alimentos, que es una prosperidad grande en el pueblo, ellos podían enorgullecerse y decir que toda esta abundancia venía de sus propias fuerzas, que por su propio trabajo ellos la habían obtenido. Por esta causa Moisés, durante todo este pasaje, les exhorta y les dice, no te olvides de Jehová, y les recuerda de dónde el Señor los sacó, que los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, de casa de servidumbre, y les recuerda también que Jehová los protegió de serpientes venenosas, de escorpiones, durante la travesía por el desierto, que Dios los sustentó de manera milagrosa, dándole agua cuando ellos tenían sed, y dándole maná cuando tuvieron hambre. En una oportunidad también les dio codornices cuando ellos se quejaban de que en Egipto tenían todo. Él les dio las codornices y también les dio el maná, que fue una comida que sus padres no conocieron. Y todo esto para ellos, todo lo que para ellos era una aflicción en el desierto, fue con el propósito de bendecirles y hacerles bien en un futuro. Una vez más, vemos que Moisés resalta a cada momento y les exhorta a pensar en una continua dependencia de Jehová y entender que es a través de Jehová que obtienen las fuerzas, las riquezas y todas las bendiciones, y que Dios es un Dios que cumple el pacto que le hizo a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. También se muestra un contraste en cuanto a lo que les sucedería a ellos si ellos llegaran a olvidarse de Dios y servir a dioses ajenos, al igual que lo hacían las otras naciones. Menciona que ellos perecerían si harían esto, que si no atendían a la voz de Dios, ellos iban a perecer como las otras naciones. En la siguiente lámina vamos a ver la influencia del género literario en la interpretación moderna del pasaje. Entonces, recordamos que el género literario en el que se encuentra el texto de estudio es ley. Generalmente, en el Antiguo Testamento se encuentra Dios estableciendo un pacto con Israel, quien es su pueblo escogido, y por ende este pacto se lleva a cabo a través del establecimiento de leyes, las cuales traen bendiciones de parte de Jehová si las cumplen, o traerán maldiciones si no las cumplen.
Las leyes fueron dadas a Israel debido a que era un pueblo que solo conocía la esclavitud y la cultura egipcia durante siglos, y que ahora ellos iban a cambiar, se iban a constituir en un pueblo nuevo. Ellos necesitaban aprender, número uno, cómo relacionarse con Dios, luego tenían que aprender cómo relacionarse entre ellos y cómo relacionarse con las culturas de alrededor. Siguiente lámina. En el Antiguo Testamento se distinguen tres tipos de leyes dadas por Dios a su pueblo. Las leyes morales, que van relacionadas a la conducta humana y son unas leyes universales. Tenemos las leyes ceremoniales, que iban en cuanto a la adoración y a la comunión de ellos con Dios. Y por último, las leyes civiles, que eran sistemas legales aplicables solo a Israel en ese tiempo. Las leyes del Antiguo Testamento constan de más de 600 mandatos que podemos encontrar en Éxodo y en Deuteronomio, los cuales habían que guardar como evidencia de la lealtad a Dios. Para los cristianos, hoy día, solo las leyes renovadas en el nuevo pacto son aplicables para nosotros y exige una demostración de la lealtad a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y por último punto, vamos a ver cuál es la enseñanza. En la próxima lámina vamos a ver cuál es la enseñanza para los cristianos hoy día. Primero, vamos a ver las diferencias pertinentes a la cultura bíblica y a la cultura actual. Vamos a ver cuáles eran las diferencias. Dios no nos sacó de la tierra de Egipto ni de esclavitud. Nosotros no estábamos allí como ellos. No venimos de caminar por un desierto físicamente y no tenemos leyes y estatutos como lo tenían que cumplir el pueblo de Israel, quienes se convertirían en una nueva nación. Ahora vamos a ver cuáles son las semejanzas. Nosotros no debemos olvidarnos de Dios porque Él nos sacó de un desierto espiritual del pecado. Al igual que ellos, podemos caer en el orgullo de pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Y tenemos que recordar siempre que Dios es nuestro sustento, es el que nos ayuda, que nos ha ayudado en todo, que sin Él no podíamos tener nada de lo que tenemos. Muy bien, ahora, Israel, a lo largo del camino por el desierto, había pasado por una serie de desobediencias. ¿Me escuchan? Se acaba de ir la luz. ¿Te estamos ¿Se oyendo? escucha? Te Ok, estamos oyendo. quedé Sí, oscura. te estamos Bueno, escuchando. Ay, qué Israel, horror. seguimos. Israel a lo largo del camino por el desierto había pasado por una serie de desobediencias, rebeldías en contra de Dios, y por eso habían recibido mucho castigo. Dios les había dado diferentes advertencias a través de Moisés, incluyendo las bendiciones de la obediencia y la maldición si no cumplían la ley. Moisés amonesta acerca del orgullo, la fidelidad y de no dejar de lado a Dios. Se les exhorta al pueblo a cuidarse de no olvidarse de Jehová, de cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que le había ordenado. Podrían envanecerse en su mente al ver todas las bendiciones que ellos estaban obteniendo. Y ellos podrían pensar, como lo dije anteriormente, que ellos lo merecían y porque habían hecho mucho trabajo duro, habían aumentado todas estas cosas. Entonces, veo que esto es una cosa muy grave, caer en el orgullo y olvidarse de dónde venimos. Nosotros también estamos caminando hacia una tierra prometida, aquel lugar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue a preparar para todo aquel que cree en Él, como lo dice Juan 14:2. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en nuestra vida, en los caminos del Señor, hemos pasado también por diversas circunstancias, hemos pasado por luchas, por pruebas, por caídas, y en todas estas hemos visto la mano poderosa de Dios sustentándonos y ayudándonos y diciéndonos siempre, no temas. De manera pues que debemos ser agradecidos siempre y no olvidarnos de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde vamos, hacia esa tierra prometida que Él nos dará. Por tanto, debe ser prioridad de nuestras vidas y debemos vivir una vida en cumplimiento a lo que está establecido para nosotros los cristianos, lo que está establecido en la Biblia, de acuerdo a su palabra, y no olvidarnos de quién es Dios y que Él nos dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados y constituirnos un pueblo para su gloria y para su honra. Esta es toda la presentación y espero que haya sido de bendición.
Amén. Para Amén. mí, excelente. Amén. Muy buena presentación. Amén, muy buena, excelente. Gracias. Ajá. Entonces, aquí Celeida nos presentó un resumen de su investigación. Eh, Todavía falta que yo les presente la parte de la parte 5 que yo se las hable, pero ya yo se las puse desde hace como unas 4 semanas atrás, ¿verdad? En los papers que yo le mandé. Ok, dicho esto, hecho esto, vamos a ver quién quiere hacer su presentación la próxima semana. También podemos pasar por, ¿cómo es? Por la parte de hacerle preguntas a Celeida, estuvo complicado, ¿qué le pareció? Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Esta presentación fue Yo, mi hermano. cristocéntrica? ¿Fue cristocéntrica? ¿Estuvo basada en Cristo o en Israel? Y en el estudio exegético, les pregunto. Celeida, ¿fue cristocéntrica tu presentación? No, fue el desarrollo del pasaje en cuanto a todos los puntos que hemos visto de la exégesis y la hermenéutica. Ok. Se habló de Cristo fue al final en cuanto a nosotros hoy día, pues. Bien, entonces, esto no es, no, bueno, sí, parte de los detalles es eso, porque esto nos lleva a la pregunta que venimos haciendo, ¿cuál es la próxima materia que vamos a ver? Homilética, ¿no? Yo quiero homilética, que no la he visto. Exacto, porque en homilética nosotros aprendemos que todo ese estudio que hicimos no lo vamos a estar diciendo ahí. Si acaso decimos, bueno, hermanos, recuerden que la ley fue dada en el Sinaí, ellos venían de Egipto y pero no nos, en la presentación del sermón dominical, no vamos a estar, por ejemplo, diciendo, y pasaron por la península sinaítica y había escorpiones y eran 144.000 kilómetros cuadrados, y no. Entonces, una de las reglas homiléticas es que, y yo se los he dicho en otras oportunidades, y yo estaba pendiente cuando Celeida lo dijera. Recuerden que tenemos un nuevo pacto que ha sido hecho en la sangre de Cristo. Nosotros, de alguna manera, en homilética, nosotros buscamos un enlace, nos venimos al día de hoy al nuevo pacto y hablamos de Cristo. Y terminamos en la cruz de Cristo. Ay de mí si no predicaré a Jesucristo y a este crucificado. Otra manera sería, esta es la ley de Dios. Y Dios ha sido uno siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene valor para nosotros no olvidarnos jamás de la mano de Dios en nuestras vidas y que no nos ensoberbezcamos cuando tengamos tiempos de bonanza. Y eso uno lo ve gente que estaba en la iglesia y de repente, no, se ganó el quino. Bueno, yo no he visto a gente que se gane el quino, pero no, se fue, tú sabes, a trabajar y puro trabajar y ganar y se olvidó de Dios. Se fue de la iglesia. Por ahí pasó en una camioneta Tundra doble cabina 4x4. Ah, qué maravilla. Y yo, no, más nunca fue. Entonces, vamos a aprovechar y le preguntamos al hermano Josué, ¿cuál es la próxima materia que usted quiere ver? No es que estemos induciendo respuestas. Bueno, sería interesante después de
de estudiar hermenéutica, ¿verdad? Eh, Estudiar homilética, me parece muy bien. Ah, bueno, entonces estamos como que ya tenemos un consenso. Se le da otra Sí. pregunta. ¿Cómo fue la evolución de la palabra orgullo? Que por orgullo fue que Satanás cayó. Este, eh, Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No citaste a Lothar Koenen ahí. No, no, no lo cité. No lo tienes, ¿verdad? Ok. Otra No, cosa, yo pedí dos pero palabras. la palabra orgullo sigue siendo igual. No ha cambiado. No, Yo pedí dos palabras, hiciste una sola. hice una sola. Ajá. O- Debo una. Ok. Entonces, eso es para que los próximos vayan viendo, ¿sí? La primera prueba ha salido estupenda. Excelente presentación de Rosy. Excelente presentación de Celeida. Hermano Josué, tienen la palabra. Ok, lo que quería preguntar es, ya va, quería preguntarle si esta es la presentación en sí, o sea, del trabajo que se está haciendo o solamente es un resumen, un ensayo. ¿Me escuchó? Sí, pero no entiendo mucho la pregunta yo. Lo que hizo O sea Celeida que es sí, la presentación final de toda su investigación en esta. ok, ya, pero ¿es un resumen o es la presentación en sí, pues, de toda, de la investigación Sí, que un hizo ella? resumen de la investigación. Ok, pero ya con eso está, ella ya está listo. Sí, Ya ella, déjeme presentarle la monografía que ella envió. Ah, ok. ver, un momentico, creo que tengo que dejar de compartir, ¿verdad? O yo dejé de compartir, no recuerdo. Déjame ver si consigo por acá. Bueno, Cele, si no, tú se las mandas a, a los correos, a ver. Celeida hizo una monografía completa de 17 páginas y envió, hizo un resumen de sus 17 páginas de toda la investigación que hizo y ese resumen fue lo que nos presentó hoy. Bueno, pero Ok, perfecto. ya saben que tienen que Entiendo, colocar entiendo. Ya. dos palabras clave. Ajá, vaya. Vayan Dos tomando nota palabras de lo, clave. Sí, vayan tomando nota de lo que me faltó a mí. sí, la última, Ok. ¿cómo es? La última exposición, esa sí no le vamos a perdonar nada. Cónchale, no consigo la presentación. Una tesis muy completa, muy buena que hizo Celeida. La paso por el grupo. Sí, por favor, Celeida, porque no la consigo ahorita. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos un tiempito de este link para que comentemos sobre, ¿se acuerdan el domingo pasado que predicaron sobre Proverbios? Y nosotros habíamos visto Proverbios la tarde Y anterior. me Les, acordé de la clase sí, ajá, hermana. ¿Se acuerda cuál proverbio era? 13:20. Ajá, léalo, por favor. Dime con quién Dice andas y te diré el con. que, Mm. ese No, mismo, el que anda con sabio, el sabio que será. anda con sabio, Pero el que sabio será, pero el que, Lili, otra vez. Mm. más el que se junta con necio será quebrantado. Vuélvalo a leer, mi hermana. Ajá. El que anda con sabios, sabio será, Ujú. mas el que se junta con necios
será quebrantado. Bien. Hagamos algunas objeciones a esa presentación que hizo el profe Kenaifat. Sí, es que tienen objeciones. Bueno, yo solamente puedo decir que no me gustó cuando dijo, Ujú, ya para finalizar, ujú, dijo algo de, no dijo discipular, ujú. dijo algo de mentoreo, mentorear. Ah, mentoría. Eso es Men- importantísimo, hermana. La mentoría es importantísima. Sí, pero en la palabra no está esa, no habla de mentoría ni de mentoreo, la palabra habla de discipular. El Señor Jesucristo discipuló a sus discípulos, a los cuales Él escogió. De acuerdo. También me pareció muy buena la palabra, Ajá. pero eso me hizo como, yo dije, ajá, Y vamos a ver. seguro que usted llegó y buscó dónde aparece la palabra mentoría en la Biblia. ¿Lo buscó? No aparece. ¿Lo La buscó? palabra mentoreo, ¿Lo buscó? Acuérdese no que... me lo discutimos con otros hermanos. O sea, Ajá, que también salimos, oye, muy buena la palabra. Entonces, yo no quería hablar, ¿no? ajá, Pero entonces el hermano, yo dije, concha, el hermano también coincidió con lo mismo que a mí me hizo. ajá. Mire, Y yo, bueno, a mí también me hizo un poco de ruido, la, pero bueno, mento- no, la palabra estuvo muy buena, gloria a Dios, yo recibí mi parte le digo yo al hermano, pues, la mentoría es muy porque el hermano sí importante. se puso un poco más, Acuérdense que, bueno, es que ustedes no conocen al hermano Kenai Fati. El hermano Kenai Fati es una mente prodigiosa. Y a las mentes prodigiosas que ya tiene, él tiene 9 años pastoreando Macaracuay y ha crecido ujú, muchísimo. Y, por ejemplo, hermano, la hermana Flor María se fue, hay que terminar de dar teología 3 en la da. Mire, la hermana Violeta murió, tiene que dar hermenéutica, yo la doy. Él es el que tiene todo el programa informático del seminario y del CFM. Es una mente prodigiosa. Y a las mentes prodigiosas es a quien yo les recomiendo o les digo, tiene toda la autoridad para predicar en un proverbio. Un proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo les pregunto, ¿eso es cristocéntrico? ¿Esa es la cruz de Cristo? Dime con quién andas y te diré quién eres. bueno, no, 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 no. no. Es un dicho, es una No, sabiduría, tiene es De hecho, sabiduría. de hecho, él en la predicación dijo, sabiduría. ese dicho es muy popular, dime con quién anda y te diré quién es. Y se acuerdan que lo que Entonces, habíamos hablado, que los sabios andaban por el exactamente. mundo buscando sabiduría. Sí. Pero yo Ujú. vengo al punto. Esa fue una predicación cristocéntrica. Eso es un consejo. Exacto. Nos aconsejaron Pero el no domingo. fue, exacto. Ajá. No fue algo Aconsejaron. cristocéntrico. Sí, él nombró a Cristo, que Cristo tenía, él también escogió Exacto, sus. exacto. Y que el Señor también escogió Ujú. a las personas con las cuales él iba a andar. Por eso es que Ajá, nosotros también debemos hacerlo, ta, 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 ta. de acuerdo. Pero, ¿tú crees que esos 12 discípulos podían influir en Jesús y en su señorío, en su 100% hombre, 100% Dios? No, No, De hecho, ni Judas ni ninguno de ellos. pero Cristo Entonces, sí en ellos. no, Cris- absolutamente, Cristo sí. absolutamente. Y el hermano se paseó por varios textos, otra vez como hizo Juan Manuel, y tenemos que irlo haciendo así. ¿Qué hizo él? Ilustró que si Jonatán, que si Noemí con Ruth, que si el otro, y el mismo Señor Jesucristo. Pero yo vuelvo a la enseñanza central de esa prédica. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con cojos termina cojeando. Entonces, mi recomendación es para nosotros que somos nuevos en esto,
escojamos bien. Oye, voy a predicar en un sapiencial. Mosca con lo que te vas a meter. Ahora, este, el hermano sí nos nombró a Cristo, sí, pero no fue a este crucificado, no fue al pecado, al perdón, a la gracia. Fue consejo, fue sabiduría. A mi juicio, no es por crítica, porque más bien el profe empieza muy bien, este, hablando de los proverbios, que es un sapiencial, que Salomón contextualiza, da la palabra en un solo texto, un solo versículo, que eso es un sermón de un solo versículo, es temático, y entonces se pasea por el Antiguo y el Nuevo Testamento y después recoge. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar, como les dije la vez pasada, cuando vayan a predicar en alguno de estos textos, por ejemplo, Cantar de Cantares se echó un buen tiempo para ser recibido como libro canónico. Cuando vayan si deciden predicar en uno de estos libros, háganlo después que ya ustedes hayan predicado en textos yo diría que eh, más conocidos y sobre los que más se ha escrito de cómo predicar en estos textos, como las cartas, los evangelios, el mismo Apocalipsis es muy predicado, antes que meterse para el libro sapiencia. Es un consejo, por eso vamos a revisarlo más cuando veamos homileta. Y recuerden siempre, eh, que yo creo que se lo voy a poner la semana que viene, como hizo Celeida, con texto anterior, el capítulo del libro, el libro, el testamento, su engranaje con el otro testamento y el metamensaje, que es cómo está inmerso ese versículo en el mensaje principal de la Biblia, que es que ya no los deberíamos saber de memoria. El hombre pecó, Dios decide salvarlo, manda a su hijo es crucificado, muere por nosotros, 3 días está enterrado, resucita, asciende, está sentado a la derecha del Padre y a través de él tenemos redención de nuestros pecados. Entonces, ahí está el metamensaje, el mensaje grande de la Biblia, la historia redentora del hombre. Ese condimento debería de estar siempre en la mente de usted cuando usted va está preparando su sermón y cuando lo va a predicar. Por ejemplo, este texto de Celeida tiene muchísimo para guindarse de ahí y tener siempre en mente que es Dios quien nos salva, que es Dios quien nos lleva por el camino duro de la vida y que nunca nos olvidemos de él, sea cual sea la situación. Interesante cómo la hermenéutica nos va llevando entonces a la homilética. ¿Verdad, mi hermana Lili? Ya saben, Amén. el que anda con cojo aprende a cojear. Ajá, Maribel creo que Creo va a decir que algo. para la semana que viene, Ujú. con la ayuda de